Mi nombre es Sebastián Maecha y en esta presentación les voy a hablar sobre las biomoléculas. Para empezar, vamos a decir qué son las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o biomoléculas más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas, proteínas, aminoácidos y neurotransmisores. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas. Los tipos de biomoléculas que encontramos son 4: carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. Carbohidratos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biomolécula primaria de almacenamiento y consumo de energía. Funciones en el organismo de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo. Sobre todo en el caso de los polisacáridos, estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Tipos de carbohidratos. Monosacáridos son los más simples ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. Disacáridos están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. Aminoácidos son las unidades químicas o elementos constitutivos de las proteínas que, a diferencia de los demás nutrientes, contienen nitrógeno. Los aminoácidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Estos son la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano. Además, son elementos fundamentales para la síntesis de las proteínas y son precursores de otros compuestos nitrogenados. Funciones de los aminoácidos en el organismo. Forman parte de las proteínas. Actúan como neurotransmisores o como precursores de neurotransmisores. Ayudan a minerales y vitaminas a cumplir correctamente su función. Algunos son utilizados para aportar energía al tejido muscular. Se los utiliza también para tratar traumas, infecciones y deficiencias de minerales y vitaminas. Clasificación de aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican en 2 grupos, esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y por consecuencia deben incorporarse en la dieta mediante ingesta. Se los puede listar en los siguientes: leucina, lisina, triptofano y valina. Los no esenciales son aquellos que son sintetizados por el organismo. Estos son arginina, aspartico, cistina, glicina, prolina, serina y tirosina. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas 2 características. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante emulsión, gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables. Estos se dividen en 2 grupos, los simples, aciglicéridos y séridos, y los complejos, fosfolípidos y glucolípidos.
Lípidos insaponificables. Estos se dividen en tres: terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces ester de fosfato sin periodicidad aparente. Importancia de los ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian. El ADN contiene la información genética de todos los seres vivos y el ARN participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. Muchas gracias, espero esta presentación haya sido de su agrado.